Estamos de vuelta aquí a través de Viajeros Voluntarios. Gracias por compartir con nosotros este día miércoles. Estamos ya en nuestro segmento de entrevistas y estamos justamente con Rodrigo Povea. Rodrigo Povea, nuestro invitado del día de hoy. Les había mencionado anteriormente que él ha viajado por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y también al interior de la Argentina. Vamos a conversar con él sobre su experiencia como viajero. Tiene proyectos de viajes, qué es lo que va a hacer con todos los proyectos que tiene. También ha hecho malabares, le gusta leer y también escribe. Así es que, Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Viajeros Voluntarios. Te damos la bienvenida. Hola, Valen. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos los oyentes? Todo bien, mi Rodri, gracias. Vamos a hablar sobre los viajes. Cuéntanos, Rodrigo, acerca de ese viaje que tuviste por Latinoamérica. ¿Cómo te fue? Uy, muy bien, hermoso. Lo compartimos, con varias personas, varios amigos, varios hermanos. Aprendimos demasiado de todo, de la vida, del amor, de las culturas por los países por los que estuvimos. Y fue una rica experiencia estar lejos de casa, también aprender a sobrevivir con tu cabeza y tus propias manos, lejos de tus padres, de tu área de confort también un poco. Y en varios lugares eran como para quedarse ahí bastante tiempo, pero también a veces nos corrían con el tema de la migración, de esas cosas, aunque hacíamos caso y a veces no. Por ejemplo, en Ecuador nos quedamos excedidos de tiempo en meses, nos quedamos medio año ahí y la capacidad era para 3 meses, así que nos amañamos, como dicen un poco ustedes en Ecuador, y después de ahí como que íbamos más por las reglas. En Colombia también nos quedamos un poco más de tiempo, pero ahí haciendo bien las cosas bien. Y Venezuela ya fue más también de paso, tuvimos 8 días, y Brasil justo era el tema del mundial, así que también decidimos no estar en ese como ambiente de mucha gente y demás, y fuimos también un poco más a prisa. Pero fue hermoso, muy lindo el viaje. Y es muy interesante saber que ustedes estuvieron viajando. ¿Durante cuánto tiempo viajaste, Rodrigo? Alrededor de casi 1 año y medio. 1 año y medio viajando. Casi, sí. Cuéntame, ese año y medio viajando, ¿en qué te cambió? ¿Te acoplaste ahora a ya no estar viajando luego de tanto tiempo? Sí, igual a veces viajo por acá mucho. Córdoba, me encanta esta provincia, y desde que volví, que fue hace poco más de 1 año, hay veces como que quiero volver a salir así a viajar, y nada, es como que estoy en una confusión siempre de salir o no salir, pero hay cosas que hacer a la vez también acá en la ciudad, y hay que quedarse por ciertas cosas. Hay cosas que aprender acá también, no tanto en viaje, así que necesito un poco de pies a tierra acá en Buenos Aires y en Argentina, estar con la familia y mis amigos, y quedarse un poquito aquí. Es importante saber que has estado, Rodrigo, viajando durante 1 año y medio. Nos cuentas también que siempre tienes esa gana, ¿no? De seguir viajando, de poder continuar, de ya cuando te asientas en algún lugar te sientes extraño. A mí me ha pasado también, porque yo también viajé por un tiempo, no tanto, no he viajado 1 año y medio, aproximadamente unos 5 meses por ahí. Pero ya cuando vas viajando, especialmente cuando lo hacemos como mochileros, claro, el hecho de estar 15 días en una ciudad, luego te vas 10 días a otra, luego estás 15 días en otra, es tu estilo de vida, ¿no? Y aprendes ya a vivirlo así. Y cuando llegas a una ciudad dices, ¡ay, al fin, estabilidad! Pero en ese momento te pones a pensar, bueno, ya estuve 15 días aquí, ¿y ahora qué hago? Quiero irme. Ahora cuéntanos, durante ese transcurso de tiempo, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué bagaje espiritual o bagaje de aprendizaje nos puedes comentar que tienes ahora gracias a esos viajes? Demasiado a meditar aprendimos en el viaje. Era algo que no hacía antes de viajar, como que siempre lo escuchaba. Y tuvimos el cruce en el camino con unos cordobeses que nos iluminaron prácticamente, nos enseñaron todo este tema de la meditación, de las cosas esotéricas,
nos enseñaron un poco también a vibrar con amor, a aprender que las cosas que vos haces con amor las vas a traer, también cosas con amor, y nos emprendieron con eso, con esa idea, y cuando salieron, cuando se fueron, que estuvimos conviviendo unos días con ellos, empezamos como a transitar ese camino y nos gustó. Estábamos, bueno, con otros 2 compañeros, éramos más, pero como que fueron como con ellos 2 con los que nos conectamos un poco más. Y bueno, en el camino también se nos apareció una perrita amarilla, que también aprendimos mucho de ella, aunque no muchos piensen que no se puede aprender de un animal. Observándolo mucho tiempo es como también tienen algo para decirnos siempre. Y nada, bueno, esencialmente eso, aprendimos a meditar, a hablar con las personas, a conectarnos un poco más a través de las miradas. Fue bastante hermoso. Sin duda hay cosas que uno aprende en los viajes que jamás hubiese uno podido adquirir a través de un aprendizaje formal. Suelen decir, pues, en algunos lugares del norte de Europa, que un viaje equivale a una maestría, porque el aprendizaje invisible que uno adquiere de las diversas culturas, de sobrevivir, de cómo manejarte en el mundo, es increíble. Así es que es recomendable para todas las personas esta escuela de negocios, que no recuerdo el nombre realmente, la voy a citar más adelante si es que tengo la oportunidad de entrar en internet y ubicar exactamente el dato. Pues hay una escuela de negocios en Noruega, si no me equivoco, que promueve justamente los viajes y que, pues, en vez de un máster, recomienda a sus estudiantes que vayan a viajar por el mundo 1 año o 2, que conozcan diversas culturas y que regresen con ese bagaje para poder desarrollarse, porque se habla de un aprendizaje invisible, en donde uno desarrolla capacidades increíbles a través de los viajes. Seguramente tú tienes muchísimas cualidades ahora que has ido desarrollando, ¿no?, durante los viajes. Cuéntanos alguna de ellas y que te esté ahora sirviendo mucho. Y luego en la cualidad esta de tener un poco más de paciencia con determinadas cosas, que antes quizás no las tenía. Antes era más quizás ansioso, ahora un poco lo sigo siendo, pero noto un poco más de tranquilidad en frente a ciertas situaciones, y básicamente eso, es mucha paciencia y mucho amor con todos. Si bien antes también era un poco así, ahora después de este viaje como lo implemento más en mí. También, bueno, me enredé un poco con la ciudad, me encontré un poco perdido, pero a la vez también se aprende de eso. Y nada, no quedaron las cualidades como ahí, a la deriva. Cada tanto vuelvo a ellas, y se sigue para adelante aprendiendo, y recordando, memorando esas rutas, esos viajes, esos países, la gente con las que compartiste esas cosas, que también te enseñan demasiado. Y nada, es como hermoso todo. Son esas cualidades que uno va aprendiendo solamente cuando va viviendo, ¿no?, y profundizando en algunas situaciones y circunstancias. Como tú lo mencionabas, la paciencia. Qué importante que es aprender a desarrollar la paciencia para poder obtener los resultados que uno desea. Exacto. La sabiduría también creo que es esencial y que se va desarrollando en los viajes de una forma mucho más profunda, mucho más, digamos así, más fuerte que si lo estuviéramos haciendo en el día a día normalmente, en un sistema normal de vida. Ahora también yo te quería mencionar justamente sobre los países que habías visitado. ¿Cuál de estos países es el que más experiencias importantes te ha dejado? Sé que todos son importantes, obviamente, todos han sido importantes, pero ¿existe alguno en especial que tenga alguna experiencia que quisieras contarnos? ¿Algo que te haya marcado tal vez en el viaje? Ahora se me vienen demasiadas cosas a la cabeza.
En Ecuador tuvimos muchas conexiones, aprendimos demasiado en la selva, en Puyo, éramos prácticamente una familia de todas partes, vinieron gente de Colombia, de Brasil, de Francia, de España, éramos como una comunidad donde hablábamos, compartimos una ceremonia, fue la verdad muy, muy lindo, aprendimos de todo, habían también perros viajeros, que bueno, en ese momento estábamos con la niña amarilla, que también ella aprendió demasiado, se le veía también interactuando con otros dos perros, Inti y Oliva, que bueno, entre ellos también interactuaban y aprendían demasiado, y bueno, nosotros también de ellos, como siempre. Y nada, fue hermoso. En Colombia, bueno, también, Brasil, se me vienen demasiados lugares a la cabeza donde pudimos haber aprendido de todo. Sin duda es interesante poder saber que tú has viajado por toda Latinoamérica, pero también has conocido muchísimo sobre Argentina. Cuéntame aquellos lugares que has visitado sobre Argentina y también aquellas experiencias. En Córdoba siempre. Y en el sur, estuvimos en la península de Valdés, con las ballenas en la época donde se las podía ver. Estuvimos como casi conviviendo con ellas, si bien estaban a distancia, amanecías y te ibas a dormir con los ruidos que hacen ellas al golpear las aletas en el agua o cuando expulsan el aire por el orificio ese que tienen. Era como hermoso, y bueno, las llegamos a ver, las veíamos todo el tiempo, estuvimos casi 7 días ahí, y fue hermoso, estábamos como muy, muy contentos. Estábamos con otros 3 amigos, y también, bueno, caminamos por ahí por la costa, viendo los médanos, era muy, muy lindo el contacto con la naturaleza, con los animales, era como muy puro. Luego, también en Misiones estuvimos en la Junta del Arco Iris, del Rainbow se llama, se hacen todo el tiempo, todo el año, y bueno, en el 2011 tocó hacerlo ahí en Misiones, cerca de un pueblito que se llama El Soberbio, donde personas de todo el mundo vinieron ahí a vivir simplemente toda una luna, en unos 28 días a 30, con la consigna de tener un fuego encendido todo ese tiempo y que íbamos alimentando. Fue muy lindo porque vivías también en comunidad, todos eran libres, estábamos entre 2 ríos, la gente se bañaba ahí desnudos, fue una liberación bastante también en eso, ¿no? En verse al otro como sin ropas, o sea, como está, ¿no? Sin inhibiciones, no hay nada que temer. Y en eso estábamos como aprendiendo, éramos como niños o adolescentes en ese momento. Y fue como choqueante un poco, pero a la vez después de eso terminamos como asimilando las cosas, que no hay nada que ocultar, es simplemente tu cuerpo siendo y nada más, en comunidad. Y gente de todos los idiomas compartiendo comidas, almuerzos y cenas alrededor de un fogón enorme. Estuvimos 2 semanas donde al principio apenas entramos éramos, no sé, 100, 200 personas, y cuando nos retiramos, cuando nos fuimos más, llegamos a ser como 500, y todo compartido, todo muy amoroso, se sentía mucho esa energía de paz, de tranquilidad, de libertad también. Fue hermoso, Misiones. Y bueno, después en Córdoba también, muchos lugares. En Córdoba. Y en Chubut y Neuquén. Chubut, bueno, ahí estaba en la península de Valdés, del otro extremo.
Y Neuquén hicimos la ruta de los 7 lagos, que llegamos ahí de una manera también muy loca, donde atravesamos Río Negro, que es una provincia que está ahí cerca, está al lado de Neuquén. La pasamos todo en un tren de carga. Prácticamente como que no vimos, no paramos ni nada, solo nos bajábamos y nos subíamos. Y al llegar ahí a Neuquén, teníamos como un mapita donde decíamos, bueno, vamos a ir a tal lugar. Hicimos, la ruta de los 7 lagos, la idea era hacerla a dedo, pero la gente de ahí como que se ve que no tenían miedo, éramos 4 con mochilas al hombro y se ve que tenían miedo de levantarnos, así que no hicimos los lagos que esperábamos o que queríamos hacer. Sin embargo, hicimos lo que nos tocó y nos gustó demasiado. Igual fui 2 veces ahí, y fue muy lindo. Los lagos, ahí la energía del sur, las montañas, que me encantan las montañas, tomar el agua helada, fue, no sé, muy lindo. Y ahora que estabas tocando el tema de las energías, cuéntame, tú que has visitado muchos países, cada país tiene una energía diferente. Sí, claro que sí. Sobre todo en ciertos lugares donde no están tanto el contacto de la gente, que es también un poco difícil de encontrar lugares no tocados por el ser humano. Y los pocos lugares en los que hemos estado se siente una tranquilidad y una conexión también con eso de donde venimos, que un poco estamos desconectados y no se siente tanto al estar acá en la ciudad, sino como que necesitas sentarte abajo de un árbol o en el suelo y sentir esa energía, esa sensación de paz, de serenidad y con el universo un poco también, mirar el cielo estrellado y no ver que no esté opacado por las luces que estén alrededor de alguna ciudad o de algún pueblo. Observás demasiado, te sentís como muy pequeño, es inmenso, toda la pureza y lo que hay arriba nuestro. Y también en cierta manera venimos de ahí, ¿no? De las estrellas. Si bien estamos acá en la Tierra, también la Tierra a su vez es un ser y viene también de afuera, de las estrellas. Y toda esa energía en ciertos lugares se percibe. Hay gente que es sensible a eso, hay gente que no. Y nada, a mí me tocó empezar en este viaje a sentir un poco esas energías, como vos también cuando te moviste, también habrás sentido, como mis compañeros y amigos en viaje también han sentido ese motorcito. Claro, ¿cuál es el lugar con una energía muy característica o especial que hayas visitado y que nos quieras comentar? Córdoba. Córdoba fue el primer lugar. En Perú también, en Machu Picchu, que justo nos tocó un día donde no había demasiada gente. Creo que eso también ayudó, porque al ser un lugar turístico también hay demasiada como contaminación en cierta manera de la gente y nada, ahí me recuerdo haber sentido una paz muy, muy tranquila, donde recuerdo que me puse a escribir, apenas me senté ante esa vista de la ciudadela que se veía abajo y las nubes formándose, me agarró como una inspiración, como que algo me bajó y me dijo, escribí, y me puse ahí a escribir lo que sentía. Y eso es muy común, ¿no? Cuando uno visita Machu Picchu, a mí también me pasó lo mismo. Cuando llegué a Machu Picchu, esa vista es como que empiezas a sentir que debes escribir y que empiezas a recibir mensajes. Exacto. Como que mensajes de la naturaleza, mensajes de espiritualidad, mensajes de cambio, de tener una cosmovisión totalmente diferente, distinta, también de empezar a abrir un poco, a romper un poco, esta brecha que existe. Exacto. De división, ¿no? Entre la parte urbana y la parte de campo. Empezar ya un poco a darnos cuenta de que nos hemos saturado, ¿no? en la forma urbana. Todos estamos ya urbanizados, todos estamos en la ciudad. Uh-huh. Pero lo que tenemos que hacer es volver a nuestras raíces. Exacto. Y aunque suene duro para algunas personas, no es duro, es maravilloso. Uh-huh.
por algo también se sentaron ahí, ¿no? Los incas entre las montañas. Había y hay algo también muy espiritual ahí. A la vez también hay cosas que hacer, como dije antes, en la ciudad, y por algo también estamos. Hay gente que necesita como herramientas para estar acá. En estos momentos la necesito como herramientas, y bueno, fundamental también el contacto con la naturaleza y a la vez aprender cosas acá de la ciudad. Es muy recomendable también, y no sé si coincides conmigo, Rodrigo, el hecho de que cuando uno tal vez necesita resolver algún asunto en su vida, lo que debemos hacer es viajar. Claro. Viajar, y justamente viajar a estos lugares tan trascendentales, tan importantes, Machu Picchu, también en Bolivia, no sé si visitaste la Isla del Sol. Sí, estuve 2 veces. Totalmente energética. Sí, no la llegué a recorrer tanto, fue también como estuve 2 días. Sentí algo muy leve, pero toca recorrerla más. En Bolivia igual también hay varios lugares. Escuché de Tiwanaku, que es un lugar donde también hubo una civilización importante que estudió bastante el universo y que estuvo conectada con varias otras cosas. Toca recorrerlo bien. Bolivia y Perú son 2 lugares en los que estuve 2 veces, pero no los recorrí como debí, sino estuve en las ciudades más grandes. Solo, bueno, en Bolivia en la Isla del Sol, y en Perú en Pomata, que es un pueblito que está ahí a 50 kilómetros de la frontera de Bolivia. Fueron los únicos 2 lugares como que pude disfrutarlos bien. El resto fueron ciudades y fue como más de paso, fue como más turístico ese viaje, esos viajes que hice. Fue como con dinero y con comodidades, así que toca recorrerlo más a pie. Sí, definitivamente nosotros lo que queremos a través de Viajeros Voluntarios es también recomendarles un viaje distinto, ¿no? Un viaje de autoconocimiento. Y para tener un viaje de autoconocimiento tenemos que olvidarnos de todas aquellas cosas que nos distraigan de un verdadero aprendizaje. Todas aquellas cosas que, por ejemplo, nos hagan depender de, yo no sé, el celular, de tenemos que llegar a tal hora a tal lugar, de tengo que, por ejemplo, en vez de optar por ir a un museo, optamos por ir al centro comercial de compras. Ese tipo de cosas realmente no nos hace aprender mucho. Más bien nos hace que nos volvamos cada vez más consumistas, nos volvemos cada vez más insatisfechos, porque eso nos genera insatisfacción. Porque si hoy puedo ir al centro comercial y comprarme todo lo que encuentro en el centro comercial, mañana no voy a tener para comprarme lo mismo. Entonces siempre va a haber algo que no voy a tener. Y siempre voy a estar mirando todo lo que hay o lo que tienen otras personas, y deseando siempre eso y no disfrutando de lo que uno tiene. Claro, es parte también de la superficialidad que hay rondando en la sociedad, y que nada, hay que entenderla también. En el encontrar felicidad en objetos, que no hay felicidad en los objetos, sino en las cosas que uno hace, y que uno puede compartir. Pero bueno, es un camino que cada uno es personal y hay que respetarlo, ¿no? Exacto, respetar. Ahora cada uno también necesita tener sus propias experiencias, ¿no? Sus experiencias individuales, sus experiencias únicas. Cuéntame, ¿tú cómo te decidiste a viajar y a vivir esta experiencia? Quería salir un poco de mi casa. A la vez también, bueno, tenía mis amigos cercanos que estaban con esa idea también en la cabeza de querer salir de tu lugar de comodidad y buscar otro lugar en otra parte del mundo para poder hacer lo mismo que hacías en tu casa, pero no teniendo las comodidades que tenés en tu casa. Fue la verdad algo muy como loco, la idea de cruzarse casi todo, ¿no? América del Sur. Si bien me faltaron algunos países, la idea principal igual no era esa, no era recorrer todo, sino ir a Ecuador, establecernos ahí, juntar un poco de dinero, y a partir de ahí cada uno, no sé, volar a algún lado o quedarse ahí. Pero bueno, el camino nos mostró otras cosas y decidimos volar para otros lados. Uno de mis amigos se iba a ir a Nueva Zelanda, otro se iba a ir a Brasil por
por el Mundial. A mí me llamaba demasiado México, me iba mucho por eso, o sea, las ganas de salir de Buenos Aires y conocer un poco la tierra. Era como muy latente en mí el salir de eso, de la comodidad de estar en mi casa, en mi cama, todo el tiempo. Era como un poco aburrido, entonces quería experimentar cosas nuevas, conectarme con la gente, con las personas de otros países, de otros lados, con otros viajeros. Y bueno, lo logramos y fue muy rico en todo, en la vida física, espiritual. Aprendimos mucho de todo. ¿Ahora tienes planes de viaje, Rodrigo? ¿Actualmente estás planificando algún viaje? Y ahora en julio sí, me voy a ir a Córdoba unas 2 semanas. Va a ser un viaje como lindo, igual siempre repetido, porque Córdoba lo siento como mi lugar en la tierra, así que lo voy a visitar bastante seguido. Es el proyecto ahí a instantes, a días, semanas, quizás. Luego me gustaría, demasiado, obviamente como había dicho antes, México, y recorrer los países que me faltaron acá. Y como proyecto demasiado así a futuro, a años, me encantaría ir a la India y África. Siempre me llamó demasiado el continente, desde Marruecos hasta Sudáfrica, poder recorrerlo todo. Y eso, bueno, veremos si está en el plan hacerlo o si me tocará en otra vida, quién sabe, no sé. Es lo que me llama ahora África y la India, estar ahí en años. Veamos qué es lo que ocurre. Para las personas que creen en el destino, pues veamos qué es lo que pasa. Para los que no, para los que también hay personas que no creen mucho en el destino y que uno mismo se va labrando lo que uno quiere también. Pero siempre también dependemos, creo que, de situaciones externas a nosotros, de coincidencias que suelen ocurrir. Siempre, sí. Bien dicho. Ahora, Rodrigo, para la parte final de la entrevista, algo tal vez que nos hayas querido comentar y que se haya quedado pendiente, tal vez algo que nos quieras contar y que no haya yo tocado el tema. No, lo toqué demasiado, lo de Amarilla. Quizás, bueno, cuando estuvimos conviviendo en la selva con esta comunidad, familia que te había dicho, que fuimos brasileros, había gente de Brasil, de Colombia, de Francia, de España, argentinos, bueno, como siempre. Estuvimos en una ceremonia, se nos presentó el San Pedro, el abuelito, como le dicen ahí. Fue la primera vez como que tomé algo así como de la tierra, donde pude conectarme con la naturaleza, y fue como un llamado muy espiritual que sentí con las plantas en ese momento. Las escuché y fue hermoso. Y bueno, todos también a la vez alrededor estaban conectadísimos. Fue justo también en luna llena, nos conectamos también con eso. La veíamos y nos iluminaba el alma prácticamente, era hermoso. Si bien, bueno, algunos pueden etiquetarlo como alucinaciones o lo que sea, los aborígenes de acá se conectaban mucho con las plantas de poder que las llamaban, y hacían curaciones, y se hacen actualmente curaciones a través de las medicinas ancestrales, y creo que es algo que se tiene que saber un poco más globalmente, no tanto depender de pastillas o de las empresas farmacéuticas que también te crean cierta dependencia con los medicamentos. También las cosas se hallan en la naturaleza, en los yuyos, en las hierbas, en las plantas, en los cactus, en los árboles. Toda la medicina está ahí, de algún lugar vino también. Es muy interesante, sin duda. Justamente el día de ayer tocamos el tema de las plantas sagradas, el trato que se les debe dar, ¿no? El respeto que se les debe dar,
y cómo se confunde muchas veces con la droga, ¿no? Con estos químicos que están generando, que se generan para enriquecerse y para destruir a la gente, que no tiene nada que ver con los rituales ancestrales, con el bagaje cultural que le pertenece a nuestros aborígenes, a nuestros ancestros, ¿no? Y que debe ser respetado. Justamente ayer tocábamos ese tema para un poco desmitificar, ¿no? Todo lo que tenía que ver con plantas sagradas y con las drogas, que actualmente son productos químicos que se desarrollan para, como lo dije anteriormente, para enriquecerse, para nada más, por ese egoísmo, por esa acaparar todo, querer tener dinero y a toda costa hacer lo que sea para obtenerlo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esa interesante entrevista aquí en Viajeros Voluntarios. Te deseamos lo mejor. Sabemos que nos habías mencionado que te vas a Córdoba. Sí. Así es que esperemos que en Córdoba, que es un lugar muy vibrante, que te gusta mucho, te vaya muy bien y pues sigas desarrollándote y espiritualmente sigas acercándote hacia lo que anhelas, hacia lo que tanto buscas. Muchas gracias a ti, Valen, por el espacio, tanto a mí como a otros viajeros que les has dado. Y nada, es una cosa a seguir, viajando, buscándose por dentro y por fuera de uno mismo. Así que aliento a todos los que nos estén escuchando y nos vayan a escuchar o escuchen a futuro, que viajen siempre, que puedan, o que tengan, aunque sea una semana, 5 días, viajen y conéctense con la tierra, con la naturaleza, que de ahí también venimos, no tanto del cemento que pisamos. Recordemos también que abajo del cemento está la tierra aprisionada y hay un ser que vibra abajo de los edificios, de los autos, y la estamos un poco presionando. Así que nada, eso, viajen y bueno, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, esa buena recomendación para que todos viajen, se autoconozcan a través de los viajes, que profundicen en sí mismos a través de los viajes. Nosotros así concluimos con nuestro segmento de entrevistas. Estuvimos junto a Rodrigo Povea, quien viajó por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil, y estuvo también viajando al interior de aquí de Argentina, en Córdoba, Misiones, en Entre Ríos, en Chubut y en Neuquén, conociendo lugares espectaculares y disfrutando de todo lo que engloba viajar y de ese autoconocimiento y sabiduría que uno va adquiriendo a través de estas buenas experiencias. Tenemos un tema musical que queremos regalarles en esta tarde, ya 13 horas con 10 minutos. Gracias por mantenerte junto a Viajeros Voluntarios.